Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9. Este es el encuentro entre Samuel y Saúl. Estamos hablando desde el capítulo 8 sobre los comienzos de la monarquía y luego el reinado de Saúl. Entonces estamos presentando a este personaje. Desde el versículo 20, es muy interesante, desde este capítulo 9, por las asnas que perdiste hace 3 días, no te inquietes, ya las han encontrado. Bueno, primer elemento, en este encuentro le está diciendo Samuel a Saúl que no se inquiete de las cosas pasajeras, en síntesis. Sé que ustedes estuvieron buscando, no han encontrado, pero eso, y cuando le dice ya las han encontrado, le está queriendo subrayar y le está queriendo decir que verdaderamente no hay por qué preocuparse porque ya se han encontrado. No es que no queda simplemente las asnas que perdiste hace 3 días, no te inquietes, ¿verdad? Porque esto puede significar para nosotros o para Saúl en ese momento, sí. No te inquietes, vos me decís a mí, porque a vos no te interesa mucho, yo puedo decir eso, ¿verdad? Pero sin embargo, si después agrega y le dice, ya las han encontrado, quiere decir que esto también a mí me da ese... ¿por qué no me voy a inquietar? Porque yo puedo responder enseguida, ¿por qué? ¿Cómo no me voy a inquietar? Si esas asnas nos pertenecen y no nos estamos encontrando, nosotros ya hemos recorrido mucho, etc. No te inquietes porque ya han encontrado, punto. No te inquietes. Elemento superficial entonces en este momento para Samuel. Además, aquí le agrega un segundo elemento. El además significa eso, ¿verdad? Como diciendo, bueno, lo demás tiene que quedar de lado, lo que ya hemos hablado, lo de las asnas tiene que quedar, no te tiene que ya inquietar, eso quedó como una anécdota ya, ¿verdad? Como una anécdota. Entonces no es lo principal y lo esencial porque hay algo más importante que yo tengo que decirte y que Dios te va a pedir. Y le hace una pregunta muy importante. ¿De quién va a ser todo lo que hay de valioso en Israel? Le dice. ¿De quién va a ser? Es una pregunta entonces muy importante que le toma de sorpresa también a Saúl. ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser? ¿No será tuyo y de toda la casa de tu padre? Entonces aquí le está lanzando una responsabilidad. No será tuyo, es decir, vos que te vas a sentir como parte de tu pueblo, de tu comunidad, de tu gente, no será tuyo.
Upeaco dice, haremos en otra camiseta, no será tuyo. Vas a ser un verdadero patriota. Upeaco la patriota. Patriota es el que siente como suyo lo que le pertenece a la república. Pero siente, ¿verdad? Siente como suyo. No es que sea dueña, no es que sea dueña. Aquí nosotros normalmente hacemos al revés, ¿verdad? Lo que es público verdaderamente nos adueñamos como si fuese algo mío privado. Porque se haga la manda, se haga la tendota. Y no, esa no es la manera, ¿entienden? Por lo menos bíblicamente hablando, esa no es la manera cómo se puede llevar adelante una comunidad. No se puede llevar de esta manera una eclesia, una comunidad que se reúne y piensa, ¿verdad? No será tuyo y de toda la casa de tu padre. Ahí está el segundo elemento, tuyo y de toda la casa. Es decir, hay una responsabilidad tuya porque andaremos en o camiseta, te pones la camiseta y comenzás a luchar desde allí. Pero por otra parte, y te dice también, de toda la casa de tu padre. Cuando insiste en el aspecto de toda la casa de tu padre, hay una relación con todos. Todos somos responsables entonces de nuestra comunidad. Todos somos responsables de que la cosa vaya bien y que funcione. Saúl respondió, aquí está desde el 21, ¿no soy acaso yo un benjaminita de la más pequeña entre las tribus de Israel? Y mi clan no es el menor entre todos los clanes de Benjamín. ¿Por qué me hablas así? Bueno, entonces esta respuesta de Saúl también es muy importante. Primero, el hecho de que yo soy un benjaminita. Está muy bien. Todos sabemos, Benjamín, una tribu tan pequeña, la más pequeña entre las tribus de Israel. ¿Es humildad? ¿Es falsa humildad? No sabemos. Pero por lo menos está diciendo, está mostrando, o por lo menos, o mondillo. ¿Cómo yo puedo asumir? Tengo y la imbaretea, ¿qué pico yo voy a hacer con una tribu así tan pequeña para ponerme al frente, ¿verdad?, de todos los demás que tienen poder y que tienen fuerza? Sin embargo, Dios lo que quiere mostrarnos con esto es que al frente de una comunidad tiene que ser el que es capaz, la capacidad. Y mira que eso en todos los estamentos. Algunas veces nosotros, y no solo algunas veces ¿verdad?, porque uno utiliza esta frase, algunas veces, pero en la gran mayoría, cuando nosotros somos los tendotados, lo que sea, ponemos a cualquier güey corneta. Cualquier güey corneta. Le ponemos en lugares muy importantes, ¿verdad? Porque es mi amigo, porque es mi socio, porque me va a defender, porque me va a hacer esto, porque me va a traer el maletín, porque me va a traer. Todo es así. O sea, a eso le llamamos corrupción. A eso le llamamos corrupción. Y eso es justamente lo que aquí nos está diciendo. ¿No soy yo un benjaminita de la más pequeña entre las tribus de Israel? Y la respuesta es concretamente sí, eres un benjaminita y eres de la más pequeña de las tribus de Israel. Eres de la más pequeña de las tribus de Israel, porque Benjamín era la más pequeña de las tribus. Y entonces, yo voy a preguntar, entonces, ¿cómo es eso? Si yo soy el más pequeño. No, lo que aquí Dios está mirando es lo que vos valés, lo que vos servís, la que es tu experiencia, en qué te ha formado, qué es lo que podés dar, cómo podés trabajar, cómo podés ofrecer cosas positivas. Y no politiquería, porque todos hacemos política, pero la otra es politiquería. Entonces, encima te encerrás, te atornillás, sos un egoísta. Eso no es cristiano, ¿entienden? Y eso yo dije en todos los niveles. En los niveles de la iglesia, en los niveles del gobierno, en los niveles de nuestra familia. Entonces, ñande, ¿entiendes? Y eso es justamente lo que aquí el libro de Samuel nos está criticando, pero directamente, pero con preguntas muy retóricas, porque al final de cuentas
Nosotros somos los que tenemos que reflexionar. Upeare con la yagua, puedan hañaña mindu. Upeare con la gesta y la nos induce y apeñan de yarañe. Do guapese o ñamindu. Porque gestamba eñan de yarañan de nambitirata. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente. Mis
caminos de ti se alejaban. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! También en este día tan importante, nuestro santo patrono, San Blas, como dijimos aquí, de la ciudad de ustedes, el más importante, el santo patrono, el patrono del Paraguay, el segundo, después de la Virgencita de Cacupella, a nuestra patrona principal de todo el Paraguay, allá ahí a San Blas. Bueno, fíjense, queridos hermanos, que todo lo que el Señor nos va proponiendo siempre es para que nosotros podamos comprometernos a llevar una vida de felicidad, una vida de compromiso realmente. Nosotros ahora lo que estamos haciendo en este tiempo ordinario es nada más que poner en práctica todo lo que el Señor ya nos ha regalado. Upeaco dice la tiempo ordinario, tiempo de todos los días. Peñandere Cobebe, Peñandere Ogapube, Peñandere Netabe, ya es sacar, la ñande ya celebrará Moitego Origina, la Navidad. Para eso nosotros preparamos la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo en nuestra vida.
Aún mañana ya, el 25 de diciembre, ya está en medio de nosotros, nació la encarnación. Pero hoy la encarnación, incarnis, dice la encarnación. Hoy quién dero obe, hoy qué, neacame, hoy quién dere coebe, hoy qué, penea pitume. La lleva. Ve ahí se gina la encarnación. Está que llevo esa puca y ayer ure curipeñan de yara, pero ujanguañan de apetebe. Aún mañana de apetebe, la lleva. Y entonces todo ese tiempo de Navidad nosotros estuvimos celebrando, agradeciendo al Señor, preparándonos para este momento importante que es el tiempo de todos los días de nuestra familia. Pemita ona seba de cueña deña mongacuana, a ver, peicua mona ginebra. Pemo pua mí a ver la vende posea y ahí cuando se mava la sea y sea, sí. Un fuerte aplauso aquí va toda la mamá. Va vea. Porque pense fuera peicua mona ginebra ella va la pendemen burirenda ahí cupe polla pendemen buija pe ya su. Allí va. Ahí cundería bueno, por fin 9 meses ya descansada con ¿cierto vio? Upepe peñe, pues no vender gallo, upepe peñe, pues vemos cambú, vemos carú, vemos cuarú, vemos cacá, todo lo que sea. O cacuajan una pemita. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, pemita. O naceba de cueñandeña mongacuana. Y eso es lo que pasa. Anga, me aplica a mí, a la vida cristiana, a la vida nuestra de todos los días. Upea que dice la tiempo ordinario, con anga ñandeña mongacuana, pemita, es decir, a Jesús. Jesús que nació en Belén, Jesús que nació en tu corazón, Jesús que nació en tu familia, ahora vos sos responsable para que ese niño pueda crecer. Pero a ver, o mano ni que no pesa. La gracia de Dios y la presencia de Dios a través de esta encarnación, es decir, del nacimiento de Dios en tu vida, en tu familia, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, entonces tiene que continuar. Y eso se llama tiempo ordinario. ¿Va a exagerar tiempo? Muy bien, tiempo de todos los días, el tiempo ordinario. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Es un libro verdaderamente que nos habla de la polis, ¿verdad? Ica quiere decir referente a la polis. La política quiere decir todo lo que es referente a la polis, a la ciudad, a la organización, a nuestra vida de relación. Este libro, para que sepan ustedes, si nosotros lo leemos pausadamente, con capacidad de lectura, entonces y con buen estudio bíblico, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos está diciendo, cómo nosotros tenemos que llevar adelante nuestra organización de comunidad. Y eso es la política, ¿verdad? Esa es la política, esa es la verdadera política. La respuesta de Saúl es interesante, ¿verdad? ¿No soy acaso un benjaminita de la más pequeña entre las tribus de Israel? ¿Y mi clan no es el menor entre todos los clanes de Benjamín? ¿Por qué me hablas así? Aquí entonces es una preocupación, ¿verdad?, de parte de Benjamín también. ¿Por qué me hablas de esta manera? ¿Por qué me dices cosas semejantes? Esta fue una respuesta genuinamente humilde, decíamos anteriormente. Una respuesta genuinamente humilde. Pero como es una pregunta retórica y es un libro pedagógico, a ver, de Yara, el autor sagrado, ella ya se sabe. A ver si nosotros tenemos y eso nos sale del corazón. Verdaderamente.
Por eso hablamos, incluso si no fue completamente honesta esta respuesta de Saúl, si no fue honesta esta respuesta de Saúl. Esto a mí hasta me hace medio sonreír un poquitito, ¿verdad? Por la experiencia que uno tiene. Yo lo hablo con respecto a la evangelización, porque muchas veces yo me voy, golpeo puertas, ¿verdad? Y golpeo puertas de gente que yo sé que pueden ayudar para la evangelización. Pueden poner un poquitito de guita, como dicen los curepas, ¿verdad? Entonces pueden poner guita, pueden poner plata, ¿verdad? Para evangelizar, para hacer crecer, para hacer llegar la buena noticia, ¿verdad? De Dios a todos, una buena formación bíblica, una buena formación cristiana, los valores, los principios de la Biblia. Pero con la ñande yarañe. Y entonces hay algunos oñemo humilde guaulo que dice justamente aquí. Justamente lo que dice aquí. Incluso si no fue completamente honesta lo que él está diciendo aquí, ¿verdad? Cómo se está presentando. Pues yo muchas veces me encuentro con eso que lindo y cuaviman y la orecoaya, pero te llora miseria, así. Eso quiere decir que justamente aquí te está diciendo, no ñanduina, dando hisei. Ese se ha encerrado mucho en sí mismo. No está mirando la comunidad, sino que está mirando la comunidad como un lindo campo desde donde yo puedo sacar. Esa es mi fuente. Desde ahí yo puedo sacar para mí, acumular para mí, ¿entienden? No es al contrario, porque la mentalidad del Evangelio pues es lo contrario. Entonces yo miro la comunidad y no sacar, sino que al revés. De todo lo que me ofrece la comunidad, cómo yo puedo transformar al bien de la comunidad, donde yo soy parte de esa comunidad. Y entonces todos estamos bien, ¿entienden? Todos estamos bien. Y bueno, es cuestión de aquí de mentalidad, es cuestión de entender. Esta es la formación, esta es la pedagogía, esta es la fuerza, ¿verdad?, del Evangelio. Y hacia eso tenemos que abundar. Aquí nosotros tenemos que dejarnos transformar por la gracia, por la fuerza de Dios. Entonces, que una vez que tenemos una mentalidad diferente, ciertamente que también vamos a actuar de una manera totalmente diferente al favor de la gente, a favor del pueblo, a favor, ¿verdad?, del grupo. Esa es la propuesta del Evangelio. Yo pienso que hasta ahora nosotros no hemos entendido mucho todavía lo que es la Biblia, no hemos entendido mucho lo que es la religión, no hemos entendido mucho. Ya en la misma definición no entendemos lo que significa. Y yo les digo sinceramente, porque suelo escuchar ahí esas sectas, los protestantes, cómo presentan. Egoísmo total, todo lo contrario de lo que es verdaderamente la Biblia. Y ellos que se proclaman y dicen nosotros de la Biblia, supuestamente, pero totalmente, ¿verdad?, el egoísmo. Porque Dios te bendice si haces así, Dios a vos, Dios a vos, Dios a vos. Ese es egoísmo puro, ¿entienden? Aquí es mirar la comunidad, aquí es mirar los valores y las riquezas que Dios pone al servicio, ¿verdad?, de la comunidad. Y después desde ahí miro y digo, bueno, ¿cómo es, Señor? Yo soy un benjaminita, de los más pequeños entre las tribus de Israel, y mi clan no es el menor entre los clanes de Benjamín. ¿Por qué me hablas así? Yo seré capaz, Señor, de hacer que esta comunidad pueda responder a lo que vos me dijiste, de quién va a ser todo lo que hay de valioso en este país. ¿Se dan cuenta? Bueno, queridos amigos, hermosas preguntas, pero hermosas preguntas que nosotros tenemos que ahora. Ñañamindo una, ñajenduana, ñajeshana, vaya va peña de yara, o yurureña de aje iña de ina, vaya va yipita soana lleva, ya yipita soana entero eteare, da y la Señor hasemba enante lleva, sino que para todos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. A mi corazón, lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy la gran fiesta de la presentación del Señor. Peñande Yara, Ayepa, Oujo, Yecuacá se presenta ante el templo, es decir, ante la comunidad. Lo que hemos recibido como gracia que le presentamos a Dios mismo. Opeala San José, a María Oyapoa Cuejicuayayepa, el fruto del seno de su vientre, sobre todo por obra del Espíritu Santo, con Ángeles de Cuera, o eras ayer homoí Peñande Yara renonde, pendereme eva cueorebe, a coanga orero hueruye, arome ende Peñande Yara. Es la misión de cada uno de nosotros, queridos hermanos, como cristianos, que podamos entender
cómo el Señor nos regala esta gracia. Hoy escuchamos nosotros la palabra del Señor y reflexionamos desde el profeta Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4. Así dice el Señor: miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví. Y así continúa la palabra del Señor a través de Malaquías. Yahvé entonces que envía a su mensajero, y dice la Malaquías. Entonces, queridos hermanos, la presentación del Señor es justamente esto. Cada uno de nosotros también tenemos que recordar que provenimos del Señor, somos gracia de Dios. Esto lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Allí el don, el fruto de su bondad y su amor. Hago angañan de ella bueno ñan de yarandere me eva que lleve na ape hay cuame y de amoin de pope y catujamuay de remongacua. Y la fuerza y la gracia del Señor, ya nos damos cuenta, como nos dice el profeta Malaquías, es el que hará como ese fundidor que nos purifica, como esa lejía, ella lleva homopoti peña neña, homopoti peña de cobeja, homopoti peña de netabe, porque es taña y conteme upea. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel que nos inquieta, que llega al corazón, nos hace entender de que el Evangelio es el Evangelio para que nosotros explotemos. Ya yo pesa lleva. Ñamongu ñanemocanayanacoa. Ñanemongu formalana, jamoto ñanemongu tamoto ñandehuerajataina. Nos va a llevar siempre hacia la comunidad, hacia el bien social. A ni que penderezar y ver. Y sobre todo, nosotros tenemos que entender que la Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad. Todo eso, entonces, que simplemente miran en mi bien, yo, añando por y no tienen ese corazón abierto a la comunidad. Ciertamente que estamos de cierta manera destruyendo bastante a nuestra sociedad, No pensamos, no somos, entre comillas, todos tenemos que ser estadistas, todos tenemos que ser gentes que piensan en el grupo, que piensan en la comunidad. Cuando pensamos solamente para nosotros, lo único que estamos haciendo es destruyendo más a nuestra propia comunidad. Entonces, la afirmación de Saúl, mi familia, ¿verdad?, no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Ciertamente que la respuesta va a ser sí, cierto, tu familia es la más pequeña. Esa va a ser la respuesta históricamente y todo lo que nosotros es la más. Este es un ejemplo de modestia, más que de veracidad también. Pero es de mucha modestia, a pesar de que sabemos que es una de las más pequeñas, ¿verdad?, de Israel. Ahora, nosotros al inicio ya decíamos que el papá de Saúl
el papá de Saúl era una persona adinerada, ya eso con nuestros términos, o por lo menos muy bien puesto. Había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición. El hombre estaba en muy buena posición. Entonces aquí no podemos nosotros estar simplemente diciendo, si vamos a entender en el sentido, no es la más pequeña, no tenemos ni dónde caernos muertos, somos más pobres que una rata. No, estas expresiones por lo menos aquí no servirían para Saúl, no servirían para los padres y para la familia de Saúl. Si vamos a pensar desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico. El discurso de Saúl fue demasiado modesto. Ahora era encantadoramente humilde, ¿verdad? Ahora sí, bastante humilde. Entonces Saúl le va a responder también de una manera muy humilde. Y le dice, no será, por favor, mi familia, la más pobre, ¿quién soy yo? La más pequeña. Pero ¿quién puede soportar la elevación y la prosperidad, verdad? ¿Quién puede soportar la elevación y la prosperidad? Esto también es esencial. Esto es esencial que tengamos aquí porque este es un libro pedagógico y de cierta manera nos está diciendo, bueno, como nosotros somos de una familia, ya de tipo Arewa, ¿verdad? Que miramos hacia arriba, que nosotros somos y nos creemos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Entonces quiere decir que justamente nos falta la formación y nos falta saber quiénes somos nosotros. En la medida en que ñande llegó mapa ñande diga tu mo voy a llevar la ñande tipo añañe Moisés lleva, porque todos llegamos a lo mismo, todos pasamos por la misma experiencia, es la experiencia de la humanidad. Hay una frase que a mí siempre me gustó, una frase, un refrán de los chinos, ¿verdad? Los chinos, imagínense, años y años, milenios que repiten esta hermosa frase. Dice, en el juego de ajedrez, el rey y el peón al final del juego terminan en la misma caja. ¿Me entendés? Pero reflexionáis. En el juego del ajedrez, ¿verdad? Después de ese juego del ajedrez, tanto el rey como el peón terminan en la misma caja. Vais a ver. Quiere decir, queridos amigos, que nuestra vida es comparada como un juego de ajedrez. Pero al final, el rey dentro del juego, ¿verdad? Este es el jaque mate, ¿verdad? Después al final, ¿verdad? Al rey hay que liquidarlo, ¿verdad? Y los peoncitos de aquí para allá, para enseguida, mi mamá nos vayan de los otros cómo se mueven, ¿verdad? Cada uno, enseguida de Yucapay. Pero sin embargo, y aquí está lo elemental y lo fundamental, que cuando termina tu juego, todo se agarra y todo termina en la misma cajita, tus piezas, tanto el rey como el peón se van al mismo lugar. Bueno, entonces recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, nos dice la Biblia en este mismo sentido. Pero nos hace reflexionar y nos hace entender. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Aquí nosotros venimos a este mundo para decir, sálvese quien pueda. Esa es nuestra mentalidad. Eso es lo que te enseña la Biblia. Y la Biblia no te enseña y no te dice en ningún momento, viniste al mundo, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Es mondague, ya porque peda, ya porque amoa, para que pueda sobrevivir. No, la Biblia no te dice eso, al contrario. La fraternidad, el amor, el entendimiento, ya yo jajuya, amigo. Vamos a mirar la comunidad para que podamos subir adelante. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Según la tradición, en una fecha como hoy, Jesús fue presentado en el templo por su madre, quien portaba, de acuerdo con la tradición mosaica, una vela que al ser encendida convirtió al niño en la luz que desde entonces alumbra el camino de todos los cristianos para alcanzar la salvación. Y por esto esa llama flamea en todos los corazones para iluminarnos en los recodos más apagados de nuestra existencia. Tal como le sucedió a los pastores que, extraviados en la isla de Tenerife, España, se la encontraron con Jesús en sus brazos, al borde de un abismo, una oscura noche de finales del siglo XIV, cuando estaba a punto de desbarrancarse todo el rebaño. Y con la luz que portaba en su mano les indicó el camino de regreso a su cobertizo. La historia entonces corrió de boca en boca y desató la devoción de todos los lugareños, que pronto le hicieron allí una capilla a la Virgen de las Candelas, como dieron en llamarla. Y más tarde le hicieron una hermosa basílica, que rápidamente se convirtió en uno de los santuarios de peregrinación mariana más visitados por los españoles. Pues resulta que tras el descubrimiento de América, los conquistadores, de camino hacia nuestro continente, paraban en Tenerife para encomendarse a esta Virgen Morena, y entonces tal devoción traída a bordo de las carabelas se esparció por todo el Nuevo Mundo hasta llegar aquí a nuestro Valle de Aburrá, de cuya villa principal se convirtió en patrona a partir de 1675, año en el que oficialmente empezó a llamársele Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Por eso hoy celebramos con regocijo y devoción la fiesta de la Virgen de la Candelaria, hoy 2 de febrero, para que su llama sea el faro que ilumine nuestra ciudad en la búsqueda de la convivencia, la paz y la fraternidad cristiana que todos los antioqueños anhelamos y merecemos. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde?
toma mi corazón. Rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, en el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, ¿de qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz en Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el hermoso libro de Samuel, un libro bastante duro para nuestra reflexión sobre la polis, sobre la ciudad, sobre la relación entre las personas, todo lo que es Ica, relación a la polis, a nuestro relacionamiento como personas, la política. Bueno, y entonces aquí teníamos las preguntas retóricas. Primero Samuel, ya cuando le conoce a Saúl, le va haciendo algunas preguntas. Por las asnas que perdiste hace 3 días, no te inquietes, ya las han encontrado. Y agua prima bebe Saúl. Además, ¿de quién va a ser todo lo que hay de valioso en Israel? Aquí hay una pregunta más dura. Aquí hay una pregunta muy, muy, muy exigente. Entonces Saúl, ¿qué me quiere decir, verdad? ¿Qué me ha dicho? No será tuyo y de toda la casa de tu padre. Aquí le está lanzando una responsabilidad y le está diciendo, ¿quién será que puede ayudar a la comunidad a hacer que la comunidad pueda funcionar bien? Y entonces viene la respuesta de Saúl. No soy un benjaminita de la más pequeña entre las tribus de Israel. Entonces, oye, mami, digo, a ver, ¿será que yo voy a poder hacer esto? Mi clan no es el menor entre todos los clanes de Benjamín. Ciertamente que sí, pero al mismo tiempo sabíamos que Kish, ¿verdad?, su padre, era, dice, era bienestante, era de un benjaminita, hombre que estaba en muy buena posición, Entonces también es sí y no. Como tribu, es una pequeña tribu, ¿verdad?, la de Benjamín. Pero al mismo tiempo eran personas benestantes. Es decir, aquí nos quiere dar a entender qué clase de personas somos cuando nos ponemos al frente de una institución.
¿Qué clase de personas somos cuando nos ponemos al frente de una nación? ¿Qué clase de personas somos cuando nos ponemos al frente de nuestro grupo, ¿verdad? De la comunidad? Y mi clan no es el menor entre todos los clanes de Benjamín. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así? Entonces es un cuestionarse. ¿Por qué me hablas así? ¿Será posible? Es como decirnos también, porque la Biblia siempre es un libro pedagógico, es como que el autor sagrado está pensando y está diciendo, qué difícil que es esto. Nosotros estamos, esto se escribió hace más de 2500 años atrás, ¿verdad? 2500 años atrás. Y mira cómo estamos. Esto se escribió para nosotros hoy, al final de cuentas. Es tan válido hoy como hace 2500 años atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que nos cuesta evolucionar todavía en este aspecto. Nos cuesta. Entonces nuestro egoísmo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar es muy fuerte, es muy dura, ¿verdad? La forma como nos presentamos. ¿Por qué me hablas así? Samuel llevó consigo a Saúl y a su servidor, los hizo entrar en la sala y les asignó un puesto especial a la cabecera de los invitados, que eran unos 30. Samuel dijo entonces al cocinero, sírvele la porción que te di para que la pusieras aparte. El cocinero extrajo el muslo y la cola y los puso delante de Saúl. Samuel dijo, ahí tienes servida tu ración. Come, porque la han reservado para ti cuando yo invité al pueblo a la fiesta. Así Saúl comió con Samuel aquel día. Enseguida bajaron del lugar alto a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea. Por la mañana se levantaron de madrugada, apenas despuntó el alba. Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, levántate, voy a dejarte partir. Saúl se levantó y los dos, él y Samuel, salieron afuera. Cuando habían bajado hasta las afueras de la ciudad, Samuel le dijo, dile al servidor que se nos adelante. Él se adelantó y Samuel añadió, detente un momento y te haré oír la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí termina este capítulo 9, llegamos hasta ahí. Aquí ya es entonces el camino de retorno. En este camino de retorno que Samuel le va a acompañar a Saúl. Abe utahina la hupu lleva. Abe la ñan de yara mombe useña de eba lo ikotahina. Eba la ñan de yara y kwame eta ishupe. Para que pueda desde este momento ir asumiendo una responsabilidad muy importante. Pero esa parte la vamos a estudiar en el próximo estudio bíblico, ¿verdad? En el próximo capítulo. Por el día de hoy yo me despido de ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, y volvemos con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.